Pedido expreso que había hecho el Santo Padre en vísperas del quinto centenario. Un pedido de carácter testimonial y filial, por un lado, hacia la acción de España en América, pero por otro lado un pedido de carácter apologético contra todos los difundidos y reprobados errores que se han cometido en materia teológica, específicamente que ha cometido la llamada teología de la liberación y el conjunto de leyendas negras que la teología de la liberación expresa. Tengo que renovar aquí mi gratitud a aquellos que hicieron posible la primera edición de este libro. La obra se difundió más allá de lo previsto, incluso hasta agotarse, para mi sorpresa de escritor sin prensa alguna. Se tradujo al inglés en el año 1991 y circuló también profusamente en los ambientes católicos de los Estados Unidos, también sorpresivamente para mí, puesto que no solamente no conozco a nadie allí, sino que, como es obvio y de rigor, nadie me conoce tampoco a mí. De todas maneras, el libro quedó extinto y, si bien es cierto que cabe la posibilidad de presumir que se agotó por la poca cantidad de ejemplares que habíamos sacado en la primera edición, con una cierta benevolencia, indulgencia y automisericordia podríamos presumir también que se agotó con un cierto interés de los lectores. Lo cierto es que sale ahora esta edición actualizada y mejorada y corregida en lo que humanamente pudo haber tenido de natural yerro. Y le quiero agradecer a Félix de la Costa, que una vez más pone su arte, pone su ciencia al servicio de estas ediciones, que él hace con muchísimo esfuerzo personal. También le quiero agradecer a todos los que están aquí presentes, lectores, amigos, familiares, camaradas de tantas luchas y de tantos sueños y de tantas vigilias. Una vez más han tenido la gentileza de hacerse presentes, se los agradezco de corazón. Pero también quiero destacar la alegría personal e intransferible que siento por la providencial coincidencia en virtud de la cual este libro sale cuando el Papa acaba de canonizar a Juan Diego, que dirá ahora la herejía progresista que negó la historicidad del santo, así como negó la historicidad de la guadalupana, pues no debe importarnos demasiado lo que diga la bobería progresista, pero sí podríamos sumarnos a la oración pública, la primera oración pública que Juan Pablo II ha elevado al santo, a San Juan Diego. Bendito Juan Diego, indio bueno y cristiano, alienta a los obispos, sostén a los sacerdotes, suscita nuevas y santas vocaciones, ayuda a todos los que entregan su vida a la causa de Cristo y a la extensión de su reino. Bendice San Juan Diego a las familias, fortalece a los esposos en su matrimonio, apoya los desvelos de los padres por educar cristianamente a sus hijos. Amado San Juan Diego, el águila que habla, enséñanos el camino que lleva a la Virgen Morena del Tepeyac, para que ella nos reciba en lo íntimo de su corazón, pues ella es la Madre amorosa y compasiva que nos guía hasta el Dios verdadero. Amén. Con gusto entonces celebramos esta coincidencia, la reaparición de nuestro libro y la canonización de San Juan Diego. Vamos a hablar efectivamente de la vigencia y urgencia de los ideales hispánicos. Son muchos estos ideales y aquí los hemos agrupado en 5, didácticamente, de modo tal que podamos entender precisamente esa vigencia, esa urgencia y esa perentoriedad, esa necesidad de que estos ideales rijan. En primer lugar, el ideal de la política concebida como un orden arquitectónico, al modo de una catedral o de un castillo, con ese engarzamiento sinfónico y jerárquico de las partes respecto del todo. Quiere decir que en esta concepción de la política como orden arquitectónico, el cuidado de las esencias de la patria, el cuidado de las sustantividades patrias es más importante que el cuidado de los accidentes patrios.
El cuidado de esos bienes materiales está subordinado a la custodia del alma nacional. Quiere decir también entonces que en virtud de este ideal de la política arquitectónicamente concebida, no podrá decirse de ella lo que pensamos nosotros hoy, que es un activismo interesado, lucrativo, provechoso y deleznable. Antes bien, así concebida arquitectónicamente, la política es cosa honesta y grave, dirá el Papa León XIII, puesto que es la ordenación de todas las cosas temporales al servicio del hombre, pero sin olvidarnos que las cosas y el hombre están ordenados a Dios. Porque bien dice el apóstol San Pablo, el cristiano está en el mundo para trabajar y luchar sin tregua, logrando que él, Cristo, Jesucristo, tenga en todo primacía. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Y aquí ese ordenamiento jerárquico, sinfónico, armónico y arquitectónico al que antes aludíamos. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Lo que sabían en definitiva nuestros padres hispánicos es aquello que había enseñado San Ignacio. Dice el capitán de Loyola, no hay nada aquí abajo que no pueda tener relación directa o indirecta con la salvación de las almas. La política entonces guarda relación con la salvación de las almas y le corresponde al político católico repetirse y reiterarse y reivindicar y rehabilitar públicamente aquello que está escrito una vez y para siempre en el Santo Evangelio. Si yo fuere levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cristo debe ser izado sobre la tierra para que todos se sientan atraídos por su majestad. La política era, en esta concepción arquitectónica, la fundación de la ciudad, la fundación de la polis, pero en los mismos e inamovibles principios en los cuales debía fundarse y sostenerse el alma para tener auténtico señorío, para poder hablar de una polis soberana, debía hablarse primero de un alma soberana, alma de los ciudadanos eminentes y de los ciudadanos rectores. La política era la edificación de la polis en aquellos bienes y en aquellos valores sin la fidelidad a los cuales era absolutamente imposible cultivar la grandeza de las almas. Por eso algo sabían estos hispánicos, sabían que la patria se levanta y se sostiene, se hace grande y se consolida ante todo en el alma de los ciudadanos rectores, así como recíproca y correlativamente las patrias se desmoronan, se debilitan, se degradan, decaen, si las almas de los ciudadanos rectores son almas débiles, son almas torvas, son almas encanallecidas. Esta vinculación entre el alma y la ciudad, entre la ciudad y el alma, es lo propio y lo distintivo de la concepción arquitectónica de la política. Pero hay algo más que también sabían los españoles. La política es lo primero en lo temporal, pero está subordinada a la religión verdadera en orden al fin último y trascendente de la persona humana. El planteo y la solución de las cuestiones temporales, el planteo y la solución de la familia, de la propiedad, de las riquezas, de la economía, tiene que ver con Cristo, porque Cristo es el autor de la naturaleza humana y es el divino redentor de las criaturas caídas. Por lo tanto, no puede haber solución política de espaldas a Cristo, a la principalía y a la reyesía de Cristo. Lo mismo sucede con la patria, a la cual esa política debe custodiar y preservar. Por lo mismo que con la patria debe suceder lo que ocurre con la política, no estar desvinculada de Jesucristo. Cada espacio, cada sitio, cada rincón de esta tierra entrañable debe ser defendido como se defendería el sagrario de los asaltantes infieles. No se puede entregar el espacio heredado y conquistado por la sangre de las generaciones patricias, como no se puede permitir que se profane el cáliz donde está vertida la sangre
de quien es nuestro Padre. La política cristiana, la política hispánica, es una política fundada en la firme creencia en la comunión de los santos. Cuesta decirlo y cuesta admitirlo en nuestros días, aún entre autores sedicentemente católicos, pero esta es la verdad enseñada por el magisterio tradicional de la Iglesia. Cada una de las criaturas ha sido creada para la comunión de los santos. Nosotros hemos sido creados para la comunión de los santos. Y esta y no otra es la raíz de nuestra ontológica politicidad. Sin la comunión de los santos no habrá ninguna comunidad puramente creatural. No puede erigirse la ciudad humana sin tener a la vista la Jerusalén celeste. No puede cultivarse y ejercitarse la política arquitectónica y realista sin tener en cuenta y sin tener presente que nuestro fin está en la Jerusalén celestial. Esta es la concepción política propia de esos ideales hispánicos, hoy vigentes y hoy urgentes y hoy, decíamos, perentorios. Una concepción según la cual la autoridad se hace vehículo de la gracia. Por eso Don Quijote ve que faltan caballeros y sale a continuarlo, sale a imitarlo, quiere emularlo, quiere restituir la orden de la antigua caballería, porque ve, contempla que hay un orden real para la patria y para la polis, ve que ese orden no existe, lo añora y la nostalgia se convierte en aventura y la aventura se convierte en epopeya. Y Sancho, el mejor discípulo de este Don Quijote político y pedagogo de la hispanidad, como lo llamó Jiménez de Sandoval, Sancho aprende esta gran lección y le dice al Quijote: letras pocas tengo, mi señor, porque aún no sé el ABC, pero básteme tener a Christus en la memoria para ser un buen gobernador. El buen gobernador es aquel que tiene a Jesucristo en la memoria. Y agrega el buen Sancho: si a vuesa merced le parece que no soy de pro para este gobierno, y si se imagina que por ser gobernador me ha de llevar el diablo, pues más me quiero ir, Sancho, al cielo que gobernador al infierno. Aquí está la síntesis del ideal de la política arquitectónica cristiano-católica. Un gobernante ha de repetir todos los días esta consigna sanchopancesca y quijoteca: si no tengo a Christus en la memoria no puedo ser buen gobernador, y es preferible que me condene siendo simplemente un labriego a que tenga que ejercer el gobierno de mi patria y me olvide de la memoria de Jesucristo. Se trata entonces nada más, pero tampoco nada menos, que recorrer el itinerario de nuestro Señor Jesucristo, como nos pedía Jordán Bruno Yenta en su última conferencia. Se trata de recorrer el itinerario de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo sustantivo de una política realista. No dormirse en Getsemaní aunque la noche esté cargada de acechanzas. No negar que el poder viene de Dios. No tendrías ningún poder sobre mí si mi Padre no te lo hubiese dado desde lo alto, le responde Jesucristo a Pilatos. No negar el poder de Dios, gritar la verdad desde los tejados, dolerse y condolerse ante los muros quebrados de la patria entrañable. Miré los muros de la patria mía hace un tiempo yermo, ya desmoronados, decía Quevedo. Estar dispuestos a vender el manto y comprar la espada, la proverbial espada de la que habla también Jesucristo en el Evangelio de San Lucas. Quien elige este camino en política sabe que elige la cruz, sabe que ya no podrá evitar el riesgo, ni la incomodidad, ni el peligro. Sabe que le serán exigidos todos los sacrificios y tal vez el más difícil de todos los sacrificios, que es el sacrificio de la propia vida. Mas quien elige este camino en política, quien elige el ideal de la política arquitectónica, de la política cristocéntrica, de la política centrada en la cruz y de la cruz izada sobre el rostro doliente de la patria, quien elige este camino, digo, sabrá también que es el único que conduce a la victoria.
Muerte, ¿dónde está tu victoria?, gritó San Agustín al pie de la cruz. Tomó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su vida. Esa es la victoria que para el mundo es fracaso y es derrota. Porque en política, digámoslo claramente, la vía del sacrificio es la única vía de la salvación posible. Porque es la vía que analoga la gloria de la restauración nacional con el misterio inefable de la resurrección del Verbo. El sentido entonces del poder político, ¿cuál es? Es realizar y es asegurar la justicia en la caridad de Cristo. Es asegurar la tranquilidad en el orden, pues solo en la tranquilidad en el orden cada cual está bien en su puesto y se hace extensivo a cada quien ese trato de honor que el hombre se merece por su condición criatural, trato de honor de acuerdo con las enseñanzas del alcalde de Zalamea. Al rey la vida y la hacienda se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Un trato de honor a cada habitante de la tierra. Esa es la propuesta y la meta y el objetivo irrenunciable de la política hispánica, de la política realista y arquitectónica. El bien común, esto quiere decir concretamente, exige las siguientes condiciones: la unidad de las personas en una unidad jerárquica, lo que llamaba don Ramiro de Maeztu la democracia frailuna, el primus inter pares y el primus inter primus, la concordia social, la amistad social que proclamaba Aristóteles, la unión de las fuerzas y de los esfuerzos, la suficiencia y la abundancia de los bienes, tanto materiales como espirituales, pero la equitativa distribución de esos bienes y por lo tanto la exigencia de un gobernante idóneo. Así concebida, la política no puede ser el arte de lo posible, antes bien es el arte de hacer posible lo necesario, y lo necesario es el bien común completo de la patria. No es entonces la política una técnica, no es una habilidad, la política es una prudencia, es una sabiduría práctica, es una sabiduría moral, y por eso, porque así concebían los antiguos españoles a la política, Isabel la Católica pudo concurrir personalmente a poner orden en Segovia o a poner orden en Sevilla, a reponer el orden que había sido vilmente alterado, con el yugo y las flechas y la espada. Mi señora Isabel, mi reina santa. Así iba Santa Isabel la Católica, si se me permite la profecía o el deseo públicamente expresado, porque tenía esta mujer extraordinaria, esta concepción de la política cristocéntrica. Y por eso el cardenal Cisneros, cuando el rey católico fue a visitarlo a la Universidad de Alcalá de Henares, lo detuvo en la puerta antes de hacerle de cicerones para decirle: Señor, mientras vos ganáis reinos y formáis capitanes, su trabajo para formar hombres que sirvan a España y a la Iglesia de Dios. Comparar la diferencia entre aquellos gobiernos asistidos por teólogos, canonistas, sabios, humanistas y poetas y letrados, con los actuales gobiernos de esta política antijerárquica y contra natura, que se rodea de tecnócratas, de banqueros, de usureros y de estilistas del peinado, de la moda. Hacían bien entonces los antiguos españoles en admirar la figura de estos reyes santos y sabios. Pensemos también en Carlos V, aquel monarca que dijo públicamente: yo entiendo el imperio como una empresa contra los infieles enemigos de nuestra santa fe católica. Para que no quedasen dudas de que esta era su posición y de que estaba dispuesto a sostenerla y a defenderla con su sangre, escribió de puño y letra a Lutero, el terrible heresiarca, para decirle: estoy dispuesto a defender la Iglesia de Jesucristo con mis reinos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma. Y lo desafió a una lucha cuerpo a Francisco I, para que tampoco quedase en duda de cuáles eran los propósitos del rey católico. Y pienso también en Felipe II, nuestro rey Felipe, que Dios guarde, que a la hora de su muerte
se dirige a sus hijos, consciente de esta política arquitectónica, les dice: en el administrar justicia seréis recto y severo, sin torcer a la mano diestra o a la siniestra, y si alguno tuviere queja de vos, estaréis más de su parte que de la nuestra. El consejo del rey, el consejo del príncipe a sus hijos, que van a heredarlo, que van a continuarlo y sucederlo, es que haga justicia, y que en el caso de duda o de vacilación, que se ponga antes bien primero de parte del que sufre, antes que de parte del mismo, de la monarquía. El segundo ideal, cuya vigencia y cuya urgencia proclamamos, es el ideal del régimen mixto. Conforme a las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino en su obra De Resimine Principum, dice el santo, dice el Aquinate, que el régimen ideal es por lo pronto aquel que sea eso, un régimen y no una simple forma o técnica de gobierno, un orden total y orgánico para la ciudad, un orden formal e intrínseco, un ordo civitatis, un conjunto de relaciones entre los ciudadanos para asegurar la soberanía de esa ciudad. Y concibe Santo Tomás este régimen mixto diciendo: pues debe haber en él un principio monárquico que asegure la unidad y la autoridad, un principio aristocrático que asegure la virtud y la participación, y un principio republicano que asegure la representatividad y la libertad. Efectivamente, la España del descubrimiento llevó adelante este proyecto concebido por la mente de Santo Tomás de Aquino. Empezó por no considerar colonias a estas tierras, llamándolas reinos y provincias, las provincias de la primavera que decían Anzoátegui, regidas por una autoridad no divinizada, puesto que hubiese sido caer en el despotismo ilustrado, pero sí considerada a esta autoridad como de origen divino, cuyo fin es ordenar el bien común inmanente al bien común trascendente. Esta autoridad así concebida era absoluta, pero no era despótica, puesto que estaba sometida a controles, eran controles institucionales previstos por el mismo orden, por el mismo sistema. El absolutismo era considerado una herejía, y de hecho lo era, y de hecho lo es. Y hablo ya concretamente, modernamente, del absolutismo democrático, del totalitarismo de la democracia. Dice al respecto Vicente Sierra, hablando de aquel régimen hispánico tradicional: se creó un sistema de frenos y de contrafrenos en cuya virtud ningún organismo tuvo poderes absolutos, pues siempre existía otro de alzada ante el cual se podía apelar, hasta terminar finalmente en el propio monarca, cuyo estrado estuvo abierto a todos los pobladores españoles o indígenas. Y aquí, en palabras de Vicente Sierra, la aplicabilidad y la funcionalidad práctica de este régimen mixto concebido por Santo Tomás. Es que en aquella organización que hoy ni siquiera quiere entreverse o considerarse, ganados como están los políticos por las ideologías disolventes, en aquella organización, digo, se encontraban 4 órdenes de funciones, separadas pero convergentes, no propiamente poderes autónomos, sino funcionalidades recurrentes y convergentes: el gobierno, la justicia, la guerra, la administración de la Real Hacienda. Se respetaba así el principio de la necesaria autonomía de las funciones, pero también el principio de la unidad que congrega, y que al congregar reúne, y que al reunir distingue, y que al distinguir encausa las cosas hacia su fin irrenunciable. Existía entonces en ese régimen mixto una venerable institución típicamente medieval, la institución del cabildo, origen de nuestro federalismo, como lo ha llamado con acierto Sorraquín Becú, y origen también del legítimo sentimiento localista, como lo ha descrito José María Rosa en uno de sus libros menos heterodoxos, aquel que hace la historia del municipio indiano hasta la provincia argentina. El cabildo era en este régimen mixto el centro y el corazón de la vida vecinal y comarcal,
y era también la garantía de la verdadera representatividad republicana que hoy no existe. La sociedad participaba entonces, pero a través del gobierno comunal. La aristocracia colaboraba con el rey, coadyuvaba con el príncipe. El todo era reducido a la unidad por la tutela suprema del monarca. Este régimen mixto estaba llamado a prolongarse en la grande Argentina de Saavedra, de San Martín y de Rosas, pero fue destruido por el liberalismo masón de los Borbones y los resultados se hicieron notar rápida y trágicamente. La monarquía se hizo despótica, la política se autonomizó respecto de la moral, el orden temporal se divorció intencionalmente del orden espiritual, secularizándose, el régimen político se convirtió en una simple técnica de gobierno, el bien común se redujo en el mejor de los casos a la conquista del bienestar inmanente y América dejó de ser un reino para convertirse en una factoría. Esta pérdida justifica ese contraste y ese lamento que planteaba poéticamente Ignacio Braulio Anzoátegui, cuando hablando de aquella patria vieja sostenida en los ideales hispánicos vigentes, decía: era mi patria aquella, todavía eran míos el verdor de los pastos y el cristal de los ríos, todavía eran nuestros el viento y la mañana, el tiempo y la paloma, y eran nuestros el coraje de la guerra y la doma. Todavía el orgullo consistía en enlazar un potro a la carrera para ganar fama y coraje delante de la moza forastera. ¿Qué diferencia, dirán Anzoátegui, con la patria destruida después de la derrota de Caseros, abolida ya y periclitada esta doctrina del régimen mixto? Allí quedó la patria tendida sobre el campo, con los ojos abiertos para ver en el cielo el dilatado lampo de espanto y de vergüenza que cruzaba como una cachetada la historia de la patria arrebatada. Señor, tú que todo lo puedes, dice Anzoátegui, restáurala en su honor. Y de paso, Señor, tú que todo lo puedes, entre tantos favores, piedad, Señor, te pido para los vencedores. Este contraste aún hoy nos duele por la pérdida de un ideal que no debió abandonarse ni perderse. El ideal cristiano del régimen mixto ha sido sustituido por la democracia masiva, anónima, degradada y compulsiva. El tercer ideal que queremos destacar aquí es el ideal del gobernante como príncipe cristiano. También cuesta entender este ideal en los días que corren. El modelo de gobernante, el modelo de candidato que se propone en nuestros días es el hombre del éxito electoral, es el hombre de la habilidad, de la mayor audacia y de escrupulosidad en los medios, es el enredón, el lioso, el diezmán, el hombre que le dice que sí a todo menos a la verdad. Es el hombre de la simpatía desbordante, de la risa grosera y guaranga, del saludo y del gesto ordinario, el hombre de la popularidad que renuncia a la verdad, según dictamen ciceroniano. El príncipe cristiano, decían los españoles, por lo pronto no debía ser vulgar, ni ordinario, ni sapio, ni rústico, ni mostrenco. Debía ser un varón justo, un varón esforzado y valiente, un testigo de la verdad, un testigo del bien y un testigo de la belleza. Lo ha dicho el padre Rivadeneira en su obra que se llama precisamente El Príncipe Cristiano. ¿Cómo será el príncipe? Se presenta ante los ojos de Rivadeneira de este modo y así nos lo retrata. Será sujeto a las leyes de Dios, a la profesión de guardar la piedad, la justicia y la fe. Estará atado al bien público y a la defensa de su pueblo. Buscará a los mejores hombres de su reino como cabeza, alma y vida de la república. Cuidará de sus súbditos y aguardará por sola recompensa la vida eterna. ¿Qué era mi patria aquella? Con cuánta razón Anzoátegui añoraba a este príncipe cristiano. ¿Cómo ha de ser entonces el príncipe? Se sigue preguntando Rivadeneira. Por lo pronto ha de ser un hombre egregio, aquel que esté por encima de la grey, un hombre que evite en sus actos y en sus dichos
todo rebajamiento de la noción de autoridad, un hombre de una sólida moral personal, puesto que nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede entregarle moral a la política si no la tiene para sí, un hombre con rectitud de intenciones, pero con eficiencia en los resultados, un hombre con circunspección, con gravitas, con decoro, con honestidad. Dice Gracián, hablando de este príncipe cristiano, será aquel a quien le importe más la admiración de los pocos que el aplauso de los vulgares, porque de aplausos vive el histrión y de eminencias vive el hidalgo. Y pone Gracián el ejemplo de Fernando el Santo, el bueno, Fernando el Casto y el Pío, aquel que no perdiendo un palmo de tierra para España, ganó a varas el cielo, y que rubricó su imperial sangre con la de Jesucristo, Señor sacramentado, a quien amaba y adoraba cada día. Qué bien hizo